¿cómo están? Muy buenas noches. Qué accidentado está este panorama electoral. Sí, Miriam, con muchísimo movimiento dentro de lo que está sucediendo en nuestro país. ¿Hoy le tocó al MAS? Sí, y además anuncian movilizaciones, Miriam. Movilizaciones también por parte de campesinos en Cochabamba. Parece que van a acercar el departamento de Cochabamba, esto desde el próximo lunes. El transporte igual. El transporte también anunció desde el martes las movilizaciones, ¿cierto? Y aparentemente con estos inconvenientes de la no descarga del combustible en Arica, buscando otras opciones. Y el comité multisectorial va a empezar también en Santa Cruz, movilizaciones, y luego se va a ampliar al resto del país. Tendremos una semana complicadísima. Pero es viernes, hoy es viernes, Miriam. Sí. Y hablaremos de política, hablaremos de otros temas que tienen que ver con lo que está sucediendo también en nuestro país y en el mundo. Hoy Bolivia habla de... Repasamos los temas más importantes, Miriam, que han hecho agenda hoy en nuestro país. Exactamente, hoy Bolivia habla de el Tribunal Supremo Electoral. Revisa la situación del MAS, es que hasta esta organización han llegado 3 pedidos, 3 denuncias, pidiendo la cancelación de la personería jurídica. Piden que se revise si es que se han cumplido con todos los procedimientos y todo este tiempo, incluso con el tema de rendición de cuentas. Exactamente, se habla de 12 y de 10 millones de bolivianos. Hoy Bolivia habla de internados por chikungunya, Miriam. Son 5 niños, varios son recién nacidos que están atravesando esta situación compleja y grave, esto en Santa Cruz. Pero mira, estamos en época ya de un poquito de frío y ahí todavía este generalmente insecto. En verano, ¿no? Claro, y donde hay más lluvia. Claro. Bueno, llama mucho la atención. Hoy Bolivia habla de ante amenazas contra vocales. El gobierno ha garantizado dar seguridad a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral después de las amenazas vertidas el día de ayer. Y esta situación que se ha registrado en Cochabamba, ¿cierto? En las últimas horas. Con la explosión de un cachorro, ¿no? Exacto, este posible atentado, han pedido medidas cautelares. Hoy Bolivia habla de Movimiento Tercer Sistema en el limbo. ¿Qué irá a pasar? Inician procesos para cancelar su personería jurídica. Pese a que desde la dirigencia máxima del MT se han manifestado que no, que ellos siguen en carrera porque está todo ok. Bueno, se espera que el Tribunal Supremo Electoral de una vez dé ya su punto final con relación a este tema. Hoy Bolivia habla de... Acompañante de Tuto propone trabajo sexy en el Estado. Bueno, ha dicho que hagamos que sea sexy trabajar para el Estado y en el Estado, o sea, dando a entender como que sea atractivo. Creo que esto genera una polémica. Diferentes interpretaciones, Miriam. Él ha estado en diferentes medios, sobre todo digitales, conversando con paneles jóvenes y sí, evidentemente, han hecho mucho hincapié en cómo podrá dirigir la Asamblea Legislativa en caso de que llegue a ser vicepresidente de nuestro país. Él ha dicho, voy a aprender antes y también en el camino. Exacto. Tiene una forma diferente de hablarle. Le habla mucho más al público joven, al electorado joven. Y es por eso que quienes son de la vieja guardia, quizás de mi generación, lo han tomado a mal. Pero bueno, hay que también entender qué es lo que quiso decir. Y créeme que esta frase se ha hecho viral en redes sociales. ¿Habrá sido intencional? Puede ser, porque ha llamado la atención. Claro que sí. Estrategias. Hoy Bolivia habla de... Hoy Bolivia habla de... Repasamos la consulta que tenemos en nuestras redes sociales. ¿Usted cree que bajará la tensión política en el país? Ay, señores, quiero escuchar su opinión, leer sus comentarios. Sí, no, el like y el emoji de enojo. Vamos a ver cómo está la votación hasta el momento. Por el sí, un 70%, bueno, y por el un 30% dice no. Es decir, la mayoría de quienes están en nuestras redes sociales participando sí creen que la tensión política va a bajar en el país. Hemos identificado a los traidores de la patria, empezando desde el Tribunal Supremo Electoral. Si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares. Porque lamentablemente, porque si no es a las buenas, va a ser a las malas con ustedes. No comparto algunas amenazas de algunos compañeros. En esa situación nada tiene que ver algunas familias o algunos parientes. Los políticos son los que tienen que resolver esta situación. Están incurriendo en la probable comisión de esos delitos y debería intervenir, obviamente, las autoridades competentes, el Ministerio Público, la Justicia Penal, y el gobierno tiene que garantizar. Hay intereses personales, existen una agenda política que trata de boicotear
las elecciones generales en nuestro país. La lucha de los movimientos sociales no es en contra de los familiares de las autoridades de gobierno. Sabemos que todos tenemos familia, hijos. Así que el señor Hassan Tell, el señor Tawichi, debe sentirse seguro porque tiene la protección del Estado mismo. Y ninguna de nuestras organizaciones sociales va a atacar o atentar contra su familia. Justamente hacíamos referencia a estas amenazas que surgían desde ayer en horas de la tarde-noche en redes sociales, amenazas de movilizaciones, amenazas incluso de poder llegar hasta el domicilio, las viviendas de quienes son en este momento vocales del Tribunal Supremo Electoral, si no se habilita Evo Morales, si no se habilita Pambol y evidentemente con otras solicitudes. Vamos a verlo. Tenemos identificado a los traidores de la patria, empezando desde el Tribunal Supremo Electoral. Tenemos identificado al señor Hassan Tell. También tenemos identificado del señor Tawichi. Ustedes son los únicos responsables de que hoy en día las organizaciones sociales, el pueblo indígena, campesino originario, esté movilizado en las calles. Por eso desde aquí, si ustedes no liberan, si ustedes no hacen respetar la democracia, mañana haremos conocer quiénes son sus familiares, porque lamentablemente, porque si no es a las buenas, va a ser a las malas con ustedes. Si no es a las buenas, va a ser a las malas, dice, bueno, este video que sale en redes sociales, Miriam, que evidentemente ha generado reacciones desde el Tribunal Supremo Electoral solicitando medidas de seguridad, medidas cautelares. Y el gobierno ha dicho que les va a dar, se les va a dar esas medidas de seguridad. El vocal Tawichi también se ha pronunciado, nos ha enviado la siguiente grabación para que ustedes conozcan también su punto de vista sobre esto. Esas amenazas antidemocráticas que rayan en la irracionalidad, que caen dentro la zona, dentro la franja de la criminalidad, al señalar el domicilio donde vivo y pretender cometer atentados, querer quemar mi casa, no nos van a doblegar. He sido objeto de un brutal ataque, un ataque artero, de toda índole, se me acusa de todo, con el fin de callarme. No lo van a lograr. El vocal Tawichi, con voz firme, con la firme convicción, va a defender la democracia, si es posible, con su vida, ¿sí? Es decir, este domingo 17 de agosto, sí o sí habrán elecciones, porque hay un mandato constitucional. Es decir, los bolivianos y las bolivianas acudiremos a las urnas para elegir al futuro presidente o presidenta y futuros senadores y diputados. A ver, vamos a tomar contacto con la señora Teresa Morales, que pertenece a la agrupación Evo Pueblo, para conocer también su criterio. Señora Teresa, ¿qué fue lo que pasó? ¿Ha sido, no sé, al calor del momento? ¿Qué fue lo que ha pasado con esa amenaza? Buenas noches, encantada de estar en el programa nuevamente de Aquí en Vivo. Efectivamente, todas las palabras que se han vertido ayer hay que contextualizarlas. Hemos estado en la tarde marchando, intentando hacer entrega de los documentos desde hace una semana, más bien desde el lunes. Hacer entrega simplemente que se selle una copia de unos documentos de Pambol, la sigla con la que la organización Evo Pueblo quiere entregar documentos en el órgano electoral. Y desde el lunes hasta el día de ayer no se ha podido hacer la entrega. Hemos sido maltratados por el secretario de Cámara de la Asamblea del Tribunal Electoral y ha sido imposible entregar la información y las cartas que se ha intentado entregar. Y ayer realmente por las redes sociales y por los medios de comunicación se ha visto una forma de abuso policial horrenda, inaceptable. Las organizaciones de derechos humanos han salido alarmadas. Ha habido una comerciante, una mujer de tercera edad,
que simplemente salió en defensa de una mujer que estaba siendo pateada por 4 policías en el suelo, al borde de la acera. Y esa mujer, una mujer de tercera edad, comerciante, fue rociada con gas lacrimógeno a 1 metro de distancia en su rostro. Esas imágenes y muchas otras del día de ayer han indignado mucho a las organizaciones sociales. Si uno ve que eso le hacen a una persona que podría ser su madre, creo que las reacciones se justifican plenamente desde el punto de vista de una reacción natural de un dirigente. ¿Por qué? Porque son sus bases y sus organizaciones que están reaccionando frente a un terrorismo de Estado, frente a un abuso policial. Por supuesto que esta es una reacción que debe tomar en cuenta el Estado de Derecho, debe tomar en cuenta que las familias se deben respetar, etcétera, etcétera. Pero en ese contexto, la declaración del dirigente Enrique Mamani se debe entender y comprender, y por supuesto ya las organizaciones sociales, el día de hoy el dirigente Omar ha dado ya una explicación. Creo que ese capítulo se puede cerrar desde esa perspectiva, y lo que hay que discutir básicamente es lo que está en el fondo de este debate. Eso es lo que está en el fondo del debate. Los vocales del Tribunal Electoral están protegidos, como dijo el dirigente hoy día, esta mañana, en la huacta que hicimos en la Avenida Montes, están protegidos por el Estado de Derecho, y quienes son abusivos y quienes agreden los derechos humanos de las personas no son los dirigentes, no son los jóvenes que han sido detenidos ayer. Estamos viendo en imágenes, son gente de 17, 18 años que han sido detenidos ayer de una manera cruel, y además han sido pateadas en el suelo mujeres, en las aceras y en el suelo. Y por último han detenido incluso a un señor que en la esquina de la Plaza Avaró hay una sucursal de Proden, estaba sacando el monto de un crédito y lo han acusado de financiamiento del terrorismo. Felizmente el señor ya tiene un abogado propio y separadamente de los demás está haciendo su defensa, tiene cámaras, hay el oficial de crédito que asevera que le ha entregado un crédito y él tenía que pagar un préstamo, pero ya el ministro en la mañana, en la tarde y en la noche lo ha acusado de financiamiento del terrorismo, y ese señor no tiene nada que ver con los marchistas. Así de torpe, de grosera, de grotesca es la agresión que han recibido los marchistas, los jóvenes, muchachos de 18 años que han recibido golpizas, las mujeres jóvenes también que han recibido golpizas, y las mujeres de tercera edad que han recibido gas a 1 metro de distancia. Y en ese contexto se comprende la declaración del dirigente una media hora, 1 hora más tarde. Creo que este capítulo se puede cerrar con la aclaración del dirigente de esta mañana, y lo importante aquí es el contexto, más bien el fondo de lo que estamos tratando, que es el tema de la crisis económica, de que hoy día la ciudad del Alto está con llantas encendidas en todo lugar, la ciudad de La Paz tiene bloqueos, no hay gasolina, no hay diésel y no hay alimentos en condiciones normales. Esa crisis ha generado este estado de crispación en la sociedad, este estado de tensión y de nervios. Los vocales, y me parece muy mal que el vocal Atahuichi hable de mandato constitucional. Él no respeta la Constitución. Señora Teresa. Es violador de la Constitución y tiene además acusaciones de otro tipo de agresiones a una mujer y a una niña. Ese vocal no tendría que hablar de la Constitución con esa Señora Teresa, permítame la siguiente consulta y disculpe la interrupción, pero como usted dice, para cerrar este capítulo y para que nos quede claro, se retiran esas declaraciones, se da marcha atrás con esas declaraciones de amenazar la seguridad de los vocales, a sus familiares, y le hago este contexto porque evidentemente hoy se ha registrado un aparente atentado muy cerca del domicilio de un vocal del Tribunal Departamental de Cochabamba, sin el afán de ligar ni de decir quién ha sido, quién no ha sido, porque hay una investigación en curso y nosotros no vamos a aseverar nada, pero para que le quede claro esto a la población, ¿se retiran esas palabras, esa amenaza que se ha vertido para los vocales y sus familias? Yo le devuelvo la pregunta.
si es solamente pertinente preguntar si se retira una amenaza a un vocal. También es importante que nosotros exijamos que se retiren las agresiones a una mujer de pollera de tercera edad, a muchachos de 18 y 19 años y mujeres de 19 y 20 años que han sido pateadas en el piso. Por supuesto, todos tenemos que respetarnos. Los derechos humanos de todas las personas tienen que respetarse. Entonces, todos tenemos que respetarnos. Por supuesto que ya esta mañana el dirigente Omar Ramírez ha hecho la aclaración correspondiente y así se tiene que entender. Pero también exigimos por nuestra parte que la policía, que está filmado lo que se ha hecho. Al dirigente Seña no le han encontrado nada, ni un explosivo ni nada. Un joven dirigente del Trópico que ahora está queriendo ser acusado por hacer daños al ornato público o algo y quieren complicarle con otras cosas. Felizmente las redes sociales y nosotras mismas y nosotros mismos hemos grabado todo. Todo está grabado. Fíjense ustedes las escenas que ustedes mismos están poniendo. No tienen nada en las manos. No hay mochilas donde tuvieran explosivos. A esa mujer se la ha pateado en el piso. Pidan disculpas, señores policías, porque estas personas no estaban usando explosivos, no estaban tirando piedras, no estaban con palos en las manos. Pidan también disculpas, policías, por esa agresión a esa mujer de pollera de la tercera edad, que era una dulcera y se paró de la furia por ver a dos mujeres jóvenes pateándolas en el piso entre 4 hombres uniformados, pateándolas en el piso. A otra mujer que en la Plaza España le robaron su dinero y la seguían golpeando. Pidan también disculpas, como esta mañana el dirigente tuvo la integridad de pedir disculpas por unas palabras del dirigente Enrique Mamani, que indignado por las agresiones quiso hacer dar las direcciones de los dos miembros del tribunal. Permítame, nos pongamos en igualdad de condiciones los bolivianos. Bien. O solo unos merecen respeto y protección a su integridad, y los indios y los masistas o los edistas, mejor dicho, no digo masistas, digo los que protestan por una democracia y los que protestan por la canasta familiar y por la gasolina, no tenemos derechos y estamos listos para que nos pateen o porque nos echen gases en la cara, solo porque estamos con las manos alzadas, nada más que las manos vacías alzadas, para pedir mejores condiciones, para pedir gasolina, para pedir alimentos, para pedir que la carne no cueste 80 pesos. Entonces, yo debo decirlo muy claro. Sí, todos nos tenemos que disculpar por las condiciones de violencia en que estamos, las condiciones de crispación, tensión que hay, pero que se disculpen también los policías. Esos tienen que disculparse, está filmado. Y más bien, por el contrario, están detenidos estos compañeros. Permítame, señora Teresa, porque Tufi también quiere hacerle consultas, por favor. Buenas noches, Teresa. El lunes se ha anunciado para el lunes algunos bloqueos de carreteras si es que no se atiende la demanda de inscripción de Evo Morales y su fuerza política y si es que continúa la crisis por combustibles. Las movilizaciones siguen en pie, también hay una huelga en el Tribunal Constitucional en Sucre. Le pregunto, ¿qué pasará viendo la proyección si no registran ni habilitan a Evo Morales? ¿Van a obstruir las elecciones presidenciales del 17 de agosto? La principal razón de la movilización y la principal bronca de la movilización es la situación económica que nos angustia a todas y a todos los bolivianos que tenemos una sensibilidad con la actual situación de las familias que hoy día no están pudiendo comprar carne. La proteína está siendo ausente de la olla de los bolivianos y las bolivianas. Muchas familias han dejado de comer carne. Los niños están dejando de tomar leche. Hay un inicio de proceso de desnutrición seria. Y si el cambio de gobierno va a ser en noviembre vamos a tener mediciones de desnutrición tremendamente dolorosas y tristes. Los choferes ya no pueden más. No pueden estar toda la noche haciendo cola para el día siguiente trabajar.
No pueden estar en eso. Hoy día el Alto está con llantas quemándose por todo lado, incluso La Paz hay bloqueos. Esa es la indignación. La economía no puede más. Está ya en colapso. Entonces, no podemos llegar a cambio de gobierno en noviembre. Tiene que renunciar Luis Arce en primer lugar. Queremos elecciones, pero primero Luis Arce tiene que irse, porque a Luis Arce nadie le va a dar un crédito, ni nadie le va a prestar nada, porque nadie cree en un gobierno que sea caracterizado por inmoralidad, por instalar organizaciones mafiosas en el gobierno. Ni el Fondo Monetario ni nadie le va a dar. Entonces necesitamos un cambio de gobierno inmediato, para que la economía reciba un poco de aire y podamos llegar al cambio de gobierno. Queremos elecciones democráticas, pero el país necesita, pero ya, una solución. No podemos un mes o 2 meses más estar haciendo colas de gasolina, que los alimentos sigan subiendo. Entonces, primero le digo, la primera necesidad es que se vaya Luis Arce por la razón económica, porque la olla de los bolivianos no puede seguir así, porque no hay gasolina, no hay dólares y no hay. Y segundo, porque además la institucionalidad del Estado está deshecha, porque la institucionalidad del Estado... Permítame, Teresa, una pregunta. Bueno. Permítame una pregunta, Teresa. ¿Y quién debe asumir si renuncia Luis Arce Catacora? La Constitución lo prevé. La Constitución lo prevé. Si Luis Arce y David... El vicepresidente, entonces. Renuncian. Si Luis Arce y David, que son el mismo gobierno, renuncian, la Constitución lo prevé. Y eso no supone cambiar el cronograma electoral de manera sustantiva. No supone cambiar el cronograma electoral de manera sustantiva. No supone. En noviembre se puede hacer... La propuesta que asuma el presidente del Senado. Yo no digo mi propuesta, lo que dice es la Constitución. El presidente del Senado en este momento es el que es la sucesión constitucional. Bien. Pero al margen de eso, el cronograma electoral y las elecciones deben darse de manera inmediata también. Pero primero, sobre todo, hay que resolver la crisis económica y en paralelo resolver que de esa crisis económica también debe haber elecciones democráticas con todos los participantes, habilitando al que en toda encuesta en la que participa gana, que es Evo Morales. Gracias, señora Teresa Morales, por habernos acompañado esta noche aquí en vivo, conversando respecto a la situación de las elecciones en nuestro país. Nosotros hemos convocado a Gary García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, con el compromiso suyo de poder conectarse y conversar con nosotros. Aún aguardamos la conexión porque también, por supuesto, queremos escuchar lo que él tiene que decir al respecto. Pero también, por otro lado, le voy a pedir también a Tufik, porque tiene que participar con nosotros de esto, qué polémica la que se ha armado por el término sexy por parte del candidato a vicepresidente de Tuto Quiroga, ¿no es cierto, Tufik? Vos tienes también tu propia idea con relación a eso, Luciana también. Ha habido muchas personas que no les ha caído para nada bien, es más, han dicho este muchacho, así de muchacho lo tratan, ¿no? Este muchacho no tiene noción de lo que es hacer política en nuestro país. ¿Será que es así? ¿O será que estamos muy chapados a la antigua, que la política también ha cambiado, ¿no es cierto? La juventud se está involucrando un poco más en esto de la política, lo estamos viendo ahora en diferentes plataformas, en streaming, como muchos jovencitos hoy en día se atreven incluso a analizar lo que está pasando en el país. Bueno, evidentemente es una polémica que se ha generado a partir de declaraciones del candidato a vicepresidente. Creo que con esta polémica quienes no lo conocían van a conocerlo, por lo menos desde su punto de vista, para bien o para mal, para apoyarlo o para cuestionarlo. Se está dando un escenario de cuestionamiento a su posición, pero también algunos lo apoyan. Seguramente estamos recién comenzando a medir el posible impacto de esta declaración, que por supuesto es controversial. Él justifica indicando de que su objetivo es conseguir votos de los jóvenes y que los jóvenes hablan de esta manera, utilizan esta terminología para calificar lo que implicaría una aspiración a acceder a los cargos públicos que en este momento están siendo, diríamos que rechazados por el desprestigio de la política. Esa es su posición. Él dice que no ha habido, al menos hoy tuve
la oportunidad de entrevistarlo y ha dicho que bueno, él no buscaba un efecto electoral desde el punto de vista estratégico. Hay otros que dicen que cometió un lapsus linguis y él se ratifica. Veremos si hay un costo político en relación a esa situación. Eso habrá que medirlo, según él. No importa si hay un costo político, total, cree que lo apoya gran parte de la juventud. Y bueno, el otro tema tendrá que ver con el perfil que se está discutiendo en relación al vicepresidente en todos los partidos. ¿Cuánto de experiencia tiene él o qué requisitos se deben tener en términos de habilidades y experiencia para ocupar la vicepresidencia? Será parte del debate que se abrirá una vez se presenten los vicepresidentes a debatir o los candidatos, y ahí podremos comparar. Evidentemente nosotros en este momento no podemos decir estuvo bien o estuvo mal. La opinión pública tiene su propia percepción del tema. Lo cierto es que ha logrado atención a raíz de esta polémica. Lo cierto es que se ha abierto una discusión sobre el lenguaje, sobre conceptos, sobre experiencia o no para ocupar un cargo tan importante como la vicepresidencia. Miriam y Luciana. Ahora, Tufi, sí, evidentemente en muchas oportunidades se habla de estrategias que tienen que ver con la nueva manera de hacerse viral en redes sociales. Muchos lo han utilizado. Muchos justamente utilizando espacios de crisis para poder generar likes o no likes o diferentes reacciones, pero ya son reacciones y ya estás dentro de las redes de personas. Entonces el algoritmo lo reconoce así como material que tú le tienes opción a ver o que te gusta ver, y te seguirá apareciendo contenido al respecto o de ese personaje. ¿Es parte de una estrategia? No lo sé, no lo puedo asegurar, pero podría ser una de las teorías respecto a redes sociales que evidentemente Juan Pablo Velasco ha manifestado y ha demostrado si tiene bastante experiencia en eso. Exacto, y yo te aseguro, les aseguro a ti y a Tufi, de que los jóvenes hablan de esa forma. Y ahora mucho más, acuérdate de mí, eso se va a convertir en un tren. Sí, va a ser un tren. Claro, porque evidentemente si para los jóvenes es sexy hacer alguna cosa, una cosa importante, que para nosotros que somos de otra generación quizás lo vemos en una forma un tanto rara, porque sí, qué polémica que se ha armado con relación a este tema. Ha habido muchos que han dicho, este chico no sabe nada de política, que tiene que aprender, que por qué lo lanzan a hablar, pero llamó muchísimo la atención y creo que con eso ha conseguido bastante. Vamos a ver la aclaración o la explicación que lanza el diputado José Manuel Ormaechea al respecto. Vamos a ver. Entiendo que el tema del estado sexy, del que ha hablado en un contexto de una charla de podcast Juan Pablo Velasco, puede no haber caído bien a algunas personas que están haciendo un show demasiado innecesario con este tema, ¿no es cierto?, en redes sociales, y que deben estar alimentados por gente de otras tiendas políticas que están tratando de buscar el pelo en la leche, como siempre tratan de buscarle a cualquier cosita, ¿no es cierto? En todo caso, si ven el fondo de lo que Juan Pablo Velasco quiso decir, JP, con que debería ser sexy trabajar en el Estado, es que sea atractivo entrar a la función pública por tus méritos, por lo que has logrado, por tu preparación, por querer servir públicamente a la gente, y que eso sea premiado con un buen ítem y poder hacer carrera pública de una manera en la que, por ejemplo, no tengas que ser todo el rato personal eventual o consultor en línea y que cada 3 meses te tengas que persinar para que el gobierno nacional no te vote, no te eche como funcionario público si es que no levantas una bandera del MAS, si es que no tienes un carnet azul como es hoy. Más del 60% del servicio público hoy son personal eventual, consultor en línea y no tienen un ítem. Entonces, que sea atractivo el hecho de ser funcionario público y que los mejores hombres y mujeres de este país sean funcionarios públicos. Además, que seamos pocos, que no seamos el número gigantesco e innecesario que es hoy, seamos menos, seamos meritorios y que evidentemente seamos efectivos y que con inteligencia artificial, con los softwares de hoy, de la tecnología contemporánea, podamos llegar, por supuesto, a facilitar. Bueno, ahí está, hacer atractivo el país. Sí, atrayente. O sea, no entendiendo en un término sexy, sensual, ¿no? Sino realmente lo sexy llama la atención, evidentemente. Y eso es lo que él ha hecho, ¿no? Aparentemente ha llamado la atención, todo el mundo está hablando de su frase, pero también
¿puede haber creado un eslogan, tú crees, para el país? ¿De campaña, tal vez? Hacer que Bolivia sea sexy otra vez. ¿Qué dices? Vamos a ver cómo aprovechan los estrategas de campaña, porque creo que si se ha puesto en agenda con tanta atención este tema, los estrategas de campaña del propio JP y Velasco o los contrarios tendrían que en este escenario básicamente aprovechar o para cuestionarlo o para apuntalarlo. Yo he visto una cadena de reacciones que tienen más relación con ciudadanos, con personajes influyentes en términos de opinión pública, sobre todo en redes. La conversación hoy en redes sociales está dominada por este tema, los memes igual. Y veamos lo que va a ocurrir en los próximos meses, porque creo que la campaña va a tener esta tónica de aprovechar cortos, frases, cualquier equivocación. Sí. No creo que haya sido premeditada o planificada esta declaración. Creo que más bien a partir de este momento debería aprovechar él o debería aprovechar los contrarios. Creo que lo están haciendo para generar precisamente adhesiones o rechazos. Lo vamos a ver así. Lo que sí se ha instalado, me parece lo central, es un debate, más que sobre el término. Yo he entrado a la inteligencia artificial para salir de la tradición de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, que define muy restrictivamente el concepto de sexy como atracción sexual. Pero cuando uno entra a preguntarle a la inteligencia artificial qué es un estado sexy, hay otras definiciones llamativas ahí que quizás explican lo que él quiso explicar o decir. Bueno, el debate está instalado de cuánto o no es atractivo entrar a trabajar al Estado y cuánto o no es atractivo que se achique el Estado más bien y luego se trabaje más en el sector público. Como que hoy día se abrió ese debate entre los liberales. Dicen, ¿cómo va a ser sexy entrar al Estado cuando más bien lo deseable es achicar el Estado? Pero hay la visión de él que dice, bueno, vamos los que no estamos en política a entrar al Estado para cualificarlo. El debate se ha instalado en ese eje también que me parece más central. Bueno, ahí está, lo que yo les decía, tal vez una estrategia o aprovechar un momento de crisis que es también parte de alguna estrategia comunicacional. Ahora, evidentemente los estrategas políticos, para ellos les ha venido muy bien esto, ¿no es cierto? Especialmente del lado de Tuto Quiroga, que me imagino ya deben estar urdiendo otras ideas para sacarle el jugo a este término. ¿Habrá sido casualidad la gorra roja del diputado Ormachea? Claro, estaba hacia atrás. ¿Sí? No veíamos si tenía alguna leyenda, pero era roja casualmente. A ver, ¿pueden colocar esa gorrita otra vez en producción? Vamos a ver mucho de esto. Sí, seguro. Seguro, y te apuesto que en la calle... mucho de esto, ya lo hemos visto, sí. Ya lo hemos visto. Y te aseguro... Ya lo hemos visto, bueno, la frase, claro. la frase del candidato a vice de Dun también ha sido muy viral. Esta será, y vamos a ver muchas más, y seguramente serán aprovechadas en tiempo de redes para ganar o perder votos. Veremos el efecto. Hay quienes dicen que por ahí, si fue una estrategia, esto puede ser un efecto boomerang, el que se consiga, o más bien una visibilidad para posicionarse. Bueno, ya vamos a analizar con los resultados en el camino, ¿no? Exactamente. Y vamos a seguramente ver en las calles ya a muchos comerciantes vendiendo la gorrita con esa frase. Vamos actualizando la información, haciendo un recorrido por diferentes puntos de la ciudad de La Paz. ¿Cómo están las estaciones de servicio? Vamos hasta la periférica. Donato, estoy contigo. Adelante. La fila es larga, Luciana, muy buenas noches. Mira, nosotros estamos en este surtidor, se está vendiendo diésel, no gasolina, pero a lo largo de la fila, que la fila se extiende hasta pasando el cementerio La Llamita, ya te darás cuenta que es bastante extensa esta fila. Son vehículos de alto tonelaje en su mayoría, porque se está distribuyendo diésel, reiteramos, valga la redundancia. Para la gasolina, los minibuses y vehículos particulares que se están encolumnando en la fila permanecen en este lado, ya listos los conductores para pernoctar una noche acá en la vía pública, con la esperanza de que llegue el carro cisterna, por lo menos posiblemente a primeras horas de la mañana. Como observamos, ya este camión tardan bastante los vehículos pesados en el carguillo de diésel, justamente por el volumen, el tamaño que tienen sus tanques. A este costado podemos ya observar justamente, Luciana, si me permites, ya están encolumnados. Acá vemos poquitos, pero sobre la periférica
es bastante extensa porque ya la periférica serpentea entre curva y curva el borde de la ciudad. Y si te digo que la fila llega a pasar por lo menos 3 cuadras más allá del cementerio La Llamita, ya puedes darte cuenta que es bastante extensa también acá en la periférica la fila de vehículos. Y esta situación, Donato, sí te decía, esta situación se va replicando en estaciones de servicio. En algunas otras no vemos tanta fila, pero es porque no están vendiendo combustible. Apenas empieza la venta, la fila se va acrecentando y va creciendo. En lugares donde sí están vendiendo, en el sector de Obrajes, en la Acero, Costanerita, la 17, la fila es larguísima. Vi también hoy, si me permites el dato también, cómo están los surtidores de Los Pinos y de Cotacota, o el que está ahí muy cerca a la 23 de Calacoto. Llenísimo de gente y personas que están durmiendo y de alguna manera intentando cubrirse porque las bajas temperaturas también se sienten en La Paz, como estarán en Santa Cruz. Compleja la situación. Así estamos mostrándole y graficándole. Mire, este señor reclinó el asiento con una frazada, está cubriéndose y a dormir, señores. Está acompañado. Va acompañado, sí, con la familia para poder pasar el tiempo, las horas y poder de alguna manera conseguir combustible. Eso está pasando. Gracias, Donato. Y finalmente hoy el Fondo Monetario Internacional ha hecho conocer ese informe que ha realizado sobre la economía en nuestro país. Ha hablado de una preocupación por graves desequilibrios fiscales y externos también. Ha hablado de una inacción que puede conducir a un ajuste doloroso y desordenado. Ha pedido una realineación del tipo de cambio y ha dado evidentemente algunas recomendaciones de las que vamos a hablar en unos instantes más. Voy a dar la bienvenida a nuestros invitados, Luis Fernando Romero, economista, y también Martín Moreira, analista económico. Gracias a ambos por estar con nosotros. Martín, permíteme, voy a preguntarle primero a Luis Fernando, porque tú ayer nos hablabas, a ver, mostremos el cuadrito, por favor, de estos datos que tú ayer lo dijiste, el crecimiento del Fondo Monetario es que íbamos a llegar a 1,1% este año, según el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno dijo a 3,51%. La inflación, dijo el Fondo Monetario Internacional, que llegaremos al 15,6% y el gobierno prevé que sea el 7,5%. El déficit fiscal, menos 12,7% según el Fondo Monetario Internacional, y el gobierno, menos 9,2%. Te consulto, Luis Fernando. Según este informe, que ya lo has debido leer, evidentemente, ¿se ha cumplido lo que tú has anticipado? Bueno, antes que nada, Miriam, buenas noches. Un saludo cordial a Martín. Creo que, anticipar, sí he investigado y los datos que han salido en ese informe finalmente han corroborado también la información que proporcioné con anticipación, y no es que esté feliz de saber de que Bolivia va a tener el crecimiento más bajo de Latinoamérica y el Caribe. Es una proyección del Fondo Monetario Internacional, y que además vamos a ser la cuarta economía con mayor inflación, con ese 15,6%, pero además ha hablado de un déficit fiscal más elevado de lo que ha pronosticado el gobierno, con un 12,7% del Producto Interno Bruto, y que si quitaríamos los ingresos del sector de hidrocarburos, ese déficit fiscal sería mucho mayor, ¿no? Y algo también preocupante, ¿no?, que no se ha mencionado, es de que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, la gestión pasada, de los 47.315 millones de dólares, el 95% sería deuda pública, entre interna y externa, extremadamente alta, ¿no? Y estima de que para esa gestión sea del 90,4%. Entonces son datos que en términos generales son negativos, es una calificación mala para el gobierno, quieras o no, pero es una situación que pone en vulnerabilidad, creo, a las familias, a las empresas del mismo Estado, en una situación de que estamos caminando por la cornisa ante un default y ante una posible situación de crisis de balance de pagos que nos llevaría a una mayor devaluación de la que ya estamos viviendo y a un mayor proceso inflacionario. Que creo que, como digo el mismo informe, se necesita medidas que se implementen a corto plazo y no esperar que la situación empeore, más en un contexto muy volátil, con demasiada incertidumbre por el tema político, que no ha sido evaluado a fondo, pero es lo que nosotros sabemos, y eso se ha visto claramente con la volatilidad en el mercado cambiario y la suba de precios de manera extraordinaria
que ha corroído de manera grosera el poder adquisitivo de los ingresos de los bolivianos, que inclusive han hecho de que en países vecinos no se considere como una moneda de ahorro o menos de transacción. Pero bueno, esa es una crónica de una muerte anunciada comparando con un libro, y es una radiografía de una situación en la cual se tiene que tomar algunas medidas estructurales de manera inmediata. Creo que va a ser difícil que lo haga este gobierno, pero el nuevo gobierno, valga la redundancia, que asume en noviembre de esa gestión, esperemos, y él mismo tendrá que tomar esta tarea titánica, antipopular, pero muy necesaria, de hacer un reajuste fiscal apuntando a las recomendaciones y a lo que indica que una economía con esta situación no tiene que continuar, porque si no va a tener problemas mucho más graves a la economía boliviana y sobre todo a sus habitantes. Gracias, Luis Fernando. Martín, quiero escuchar también tu postura, por favor, en torno a este informe, sobre todo porque dentro de este informe se ha brindado algunas sugerencias y el FMI le sugiere a Bolivia adoptar cambios urgentes en su modelo económico actual, por ejemplo, ajuste fiscal gradual y devaluación inicial del tipo de cambio. Te escucho, por favor. En primer lugar, cuando vemos los indicadores que lo has mostrado en el cuadro anteriormente, puedes observar que estos indicadores ya los habían sacado en enero, ya los habían puesto el 1.1% de crecimiento, una inflación del 15.6% y el déficit fiscal de menos 12%. Estos son los indicadores y los pronósticos que tenemos para Bolivia para este año. Nos fijaremos qué ha pasado en 2024. En 2024, según el informe, el 10% de inflación que ha tenido Bolivia ha sido causa por la excesiva politización y los temas sociales. Hay un reconocimiento del Fondo Monetario Internacional que dice que ha habido problemas coyunturales políticos que han ralentizado el crecimiento y han atentado contra el poder adquisitivo boliviano. El crecimiento se pronostica que para el 2024 lleguemos al 2.7%, un crecimiento que solo lo ha dado el mercado interno, porque hemos tenido un déficit comercial en el tema de exportaciones. Y esto se ve porque hemos tenido problemas sociales muy fuertes, los cuales han roto cadenas productivas y han generado un déficit en el tema de exportaciones en Bolivia. Después, cuando tú empiezas a analizar si Bolivia puede entrar en default o no puede entrar en default, tienes que ver lo que se ha hecho hasta el primer cuatrimestre según el informe del Banco Central de Bolivia, que ha habido un pago del 35% de la deuda externa, un crecimiento de las reservas internacionales a 2.649 millones de dólares. Entonces ahí tú ves algunos indicadores que sí reflejan positividad, pero en el tema de la inflación estamos en un 5.93%, el cual ha sido producido específicamente por una especulación muy fuerte y la extrema politización. También aquí tiene que ver mucho el tema de los dólares y que se vuelve como un eje estructural, pero también para que llegues a este tipo de inflacionario, tienes que tener también el tema del contrabando a la inversa y otros actores de la especulación. ¿Qué se tiene que hacer o qué tendría que hacer el Estado con medidas urgentes? Entre las 11 medidas y los 7 decretos hay un componente del control. Este componente del control no es muy relevante en el tema de cuidar el poder adquisitivo de los bolivianos, que es útil. En el tema de las divisas se tiene que generar en un punto medidas de ajuste. Sí, medidas de ajuste en este gobierno no se van a hacer, pero hay que ver unas medidas de ajuste escalonadas o unas medidas de ajuste que no sean un golpe tan fuerte a la población. Hay que ver si podemos jalar y que la propuesta o el plan de gobierno del que asume el gobierno tiene que bajarse por 3 ejes: minería, hidrocarburos y agropecuaria. De esos tienen que salir los recursos para tener un fondo para que cuando se haga y se combata primero el dólar paralelo, se llegue, no te digo a 7 bolivianos, si va a llegar a 10 o 11 bolivianos, y hay una devaluación, porque si en este momento haces una devaluación, vas a tener un crecimiento de la pobreza exponencialmente, 1, 2, vas a tener unos precios que van a tener una relación del 100% en los precios alimenticios. Claro que no vas a tener contrabando a la inversa, pero vas a tener un malestar generalizado donde la demanda de la población va a bajar altísimo, y eso va a provocar realmente problemas a la gente, ¿no? A los consumidores, a la gente que tiene que comprar los alimentos cada día, en el tema de luz, en el tema de transporte, va a ser generalizado. Entonces lo que hay que pensar en este punto es
o hacemos unas medidas de shock de entrada o vemos opciones para generar en un año las suficientes cantidades de reservas, un fondo para que puedas combatir el dólar paralelo y de esta manera cuando tú hagas las medidas de ajuste no sean tan dolorosos para la población. Creo que eso se tendría que evaluar dentro de los planes de gobierno estratégicamente, pero consensuado con una relación económica que nos está dejando esta situación. Tufi. Luis Fernando, esperar unos 6 meses un cambio de gobierno, un nuevo gobierno para tomar medidas. ¿Se puede esperar esos 6 meses o todavía es probable aplicar alguna medida estructural ahora en el gobierno de Luis Arce? Bueno, hola Tufi, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo dudo que ocurra eso, ¿no? Porque el gobierno no va a aceptar recomendaciones, ya lo dijo el ministro de Economía del Fondo Monetario Internacional, porque ellos tienen una política económica autónoma. En todo caso, con las medidas que se han implementado y los decretos ya en una semana, simplemente se ha orientado a buscar oxígeno y llegar de la mejor manera en tema económico y político a las elecciones, que ese es el principal objetivo del gobierno. Porque si no, viendo que se venía esta crisis, se hubiese tomado hace bastante tiempo atrás las medidas estructurales, como indicaba Martín, de manera paulatina, y no sé si es que lo hará de esa manera el nuevo gobierno, porque tiempo no tenemos. Pero yo creo que en esos próximos 6 meses simplemente se van a implementar medidas paliativas o coyunturales para tratar de frenar la inflación, principalmente porque el dólar americano no se va a solucionar mágicamente, porque es parte de un problema y de una crisis multidimensional. Y esto va a conllevar una tarea dura y yo creo que antipopular, porque no es solamente lo que recomienda el Fondo Monetario Internacional, sino que es lo que se tiene que hacer, ¿no? Un reajuste en el tipo de cambio, eliminar paulatinamente o reajustar de acuerdo a nuestra realidad económica y financiera lo que es la subvención a los carburantes. Es ineludible hacer un reajuste en tema de la política fiscal, porque es el origen de todos los males, y más allá de las recomendaciones de ese ente internacional, porque habla de mejorar la oferta económica del país, hacer un ajuste también en el sistema financiero para que sea también más óptimo y dar condiciones para que ya no estemos con una brecha cambiaria tan importante. Pero reitero de que no va a ser fácil. Yo estimo de que ese nuevo gobierno que entre en noviembre va a ser un gobierno de transición, va a estabilizar la economía entre 2 a 3 años y luego el que venga va a ser el que genere las condiciones para un crecimiento de desarrollo tanto sostenible y a largo plazo. Pero por el momento pienso que hasta el final de esta gestión nos vamos a tener que apretar los cinturones, ajustar nuestros presupuestos familiares y esperar que se realicen las elecciones en un escenario, como te decía, muy volátil, con mucha incertidumbre, y estos informes negativos no son muy alentadores, pero es simplemente la muestra de una realidad que estamos afrontando y bueno, se verá que quien asuma tenga que tomar esas medidas o no, pero creo que son las pertinentes, pero hay que adecuar primeramente a la realidad que estemos viviendo y creo que cuando entre a gobernar dicho partido o quien gane, yo creo que la situación va a ser más complicada cuando entre a la Casa de Gobierno se dé cuenta de que la situación había sido peor de la que creo que nos estábamos imaginando. Martín, ¿no sería momento de hacer un mea culpa, de ver y analizar qué ha fallado del modelo económico, de ver la situación en la que está Bolivia en este momento? Tú mencionabas bien el tema del cambio del dólar, el dólar paralelo, medidas de shock también has mencionado, tal vez cuáles serían las que se deberían aplicar en este momento para cambiar o mejorar de alguna manera la situación que estamos atravesando los bolivianos. En este momento lo que se tiene que priorizar es, uno, lo que va a priorizar el Estado en primer lugar es controlar la inflación, y eso lo va a hacer a través del control, y eso tiene que ir a través de acuerdos. Lo que el Estado tiene que abocarse en este tiempo es, uno, es abastecer los carburantes para que no siga habiendo ruptura de procesos productivos. Eso es necesario. Se tiene que reimpulsar el tema de las exportaciones, y hay un monto que se ha puesto dentro de estas 11 medidas, que son 350 millones de bolivianos, esperando reafirmar con una mayor oferta de alimentos para que baje esta tendencia.
Pero en el tema de dólares, realmente en el tema de dólares se necesita hacer cambios estructurales. Pero estos cambios estructurales tienen que salir de una nueva política, de un nuevo ajuste dentro del modelo económico el cual tendría que empezar a encabezar. Ya se ha empezado con el plan de reactivación del AFTE. Esto va a durar, decimos, nos va a salir el 2027. Con Mayaya, Siraría está produciendo 300 barriles de petróleo, ahí tienes Tomachi X1, tienes Remanso, tienes San Miguel, tienes muchas opciones, pero esto te sale después del 27. ¿Qué hacemos el 26? Esa es la pregunta. ¿Qué hacemos a partir del 25 de noviembre y todo el 2026? Lo que se tiene que hacer es buscar inversiones estratégicas en el área minera, y eso te va a obligar a reformular el tema de regalías dentro de los departamentos, darles mayor regalías a los departamentos productivos, llegar al 11% como dice la Constitución Política del Estado y como ha funcionado en la parte petrolera. Si tú tienes ese consenso dentro de las regiones, vas a poder atraer inversión para hacer exploración minera. Recordemos que la exploración minera y la producción minera en Bolivia te puede dar fácilmente, rápidamente, mayores cantidades de recursos o dinero que entre directamente a las reservas internacionales netas. Estas reservas internacionales netas fortalecidas, por lo menos llegar, más o menos se calcula por año, son 3.000 a 2.000 millones de dólares que se necesita para tener un flujo adecuado de divisas. Entonces, con eso tú podrías combatir el dólar paralelo. En la próxima gestión podrías combatir el dólar paralelo y lo podrías hacer reducir. Pero una vez reducido, recién tendrías que hacer una medida de ajuste. Por eso hay que hacerlo paulatinamente para que no haya un golpe tan fuerte a la población. Y la otra salida es lo que han planteado muchos candidatos. Es decir, metes las medidas de shock, generas una inflación como han generado en Argentina del 100%, luego esto va a reducir porque la gente no va a tener capacidad de demanda, por ende la oferta va a ser mayor porque la gente no va a tener poder adquisitivo prácticamente. Vas a tener una subida de tasas de interés porque recordemos que los créditos en Bolivia están bolivianizados hasta el 99%, entonces ya no vas a tener una cuota fija de intereses, estos se van a disparar. Se van a tener que disparar, y los dólares que tú traigas del Fondo Monetario Internacional después de haber hecho todas estas medidas de ajuste que dice reducir la inversión pública claramente dentro de las recomendaciones, va a apretar directamente a los bonos, va a apretar directamente a los jubilados, ya la inversión en infraestructura en el país y algo en salud y educación primeramente. Pero eso es lo que están proponiendo muchos candidatos. Lo que se tiene que hacer, a mi modo de ver, es trabajar en rubros claves como la minería, que te puede generar rápidamente. Entonces, enfocar un poco el plan de exploraciones a la parte minera. Ya tienes la gasífera para el 27 o la hidrocarburífera, pero la parte minera es algo que se ha descuidado y que se tiene que empezar a trabajar fuertemente en la nueva gestión para que no sea tan fuerte el golpe económico para las familias y para las poblaciones vulnerables. Gracias. Luis Fernando, ¿tú crees que haciendo un ajuste al actual modelo económico se pueda hacer algo, se pueda lograr algo beneficioso para el país? Y tomando en cuenta además que muchos analistas ya prácticamente han desahuciado el modelo económico del presidente Arce. Bueno, miren, es muy complejo que se lo haga en un escenario político, ¿no? Y las medidas que se han implementado, si bien buscan reducir la especulación, buscan abastecer de carburantes a la población, pero no se ha conseguido porque el plazo era hasta el 27 y no se ha logrado el 100% del eje central. Y obviamente frenar la inflación y proteger el poder adquisitivo es complicado, ¿no? Porque mientras tengamos ese problema estructural de fondo, que es un gasto público que te va consumiendo día a día las pocas divisas que lleguen a la economía boliviana, y esas son escasas y caras, entonces va a continuar habiendo inflación. La fórmula es simple, ¿no? Dólares escasos, dólares caros, igual falta de carburantes, igual inflación, igual a mayor elevación de precio en la economía y mayor devaluación y poder adquisitivo. Mientras no se solucione el problema de fondo, eso va a continuar y no se va a solucionar en 3, ni 6, ni 12 meses. Se necesita, como decía Martín, medidas que se vayan acomodando a una economía que tiene que, en ese caso, lidiar con las variables macroeconómicas negativas, pero también con un contexto muy volátil en lo político y en lo social. El que entre a gobernar no es que vaya a apretar un botón o como Trump firmar un decreto y se soluciona todo. No, hay que ver si tienen mayoría en la asamblea. Hay que buscar consensos y diálogos. Es muy difícil gobernar y hacer política económica en Bolivia.
pero en ese corto periodo de tiempo no se va a hacer ni un reajuste de fondo, no se va a tocar el actual modelo. Si continúa un partido de izquierda socialista, da por seguro que va a continuar con ese modelo, hará el reajuste suficiente, nos irá mejor o peor, no se sabe, pero si entra otro gobierno de derecha o neoliberal, como llaman algunos, la situación puede mejorar, va a ser diferente, va a implementar otro modelo, lógicamente, pero mientras tanto yo creo que va a ser muy difícil la situación, la moneda va a seguir devaluándose y nosotros vamos a tener que, reitero, vivir una situación cada vez más complicada, que hasta ya da temor ir a preguntar en las ferias y mercados a cuántos son los precios, y eso con las medidas que se han implementado hasta el momento no han tenido los resultados esperados y eso no se ha palpado todavía por la población, pero bueno, hay que tener esperanzas de que se realicen las elecciones y a partir de ahí va a haber un día de, ¿no?, para que las cosas mejoren o tiendan a empeorar. Gracias, Luis Fernando, por haber conversado con nosotros. Lo mismo a ti, Martín. Estaremos ya en otra oportunidad compartiendo criterios sobre temas que tienen que ver con la economía de nuestro país. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muchas gracias. Y una puntualización más. Adelante. Si quitas la subvención en el próximo gobierno, las medidas de shock, y quitas la subvención, tampoco te va a garantizar que tengas mayores cantidades de dólares porque no es inmediato, o sea, no es inmediato, y eso la gente tiene que entender, que aunque metas medidas de shock, no va a ser inmediato, va a haber unos 4 o 5 años de implantación de un nuevo modelo económico. Estamos hablando de cambiar el modelo económico, por eso es muy complicado cuando tú tienes o te balanzas a decir medidas de shock libremente o proponerlas como una promesa electoral. Muchas gracias, Miriam. Un saludo, Gracias. querido. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Luciana. Chao, chao. Se pregunta a usted cómo van a estar las temperaturas durante este fin de semana, entendiendo que sí hemos tenido un bajón en gran parte del territorio nacional. Donato, contigo hasta el Senami, por favor, adelante. La polar nace en estos lugares que se llama la Patagonia. Gracias, Miriam. Sí, estamos escuchando justamente la explicación de lo que fue la bomba polar en Argentina, y a nuestro frente llega lo que es un frente frío, nos decía, ¿no, licenciado? Así es. Esto sube, avanza hacia el norte y a nosotros nos afecta como frente frío. En este caso fue de características moderadas a fuertes. Este llega a gran parte del territorio nacional, especialmente haciendo descensos bruscos de temperatura que sí se han registrado en estos días, y particularmente en el momento lo está dejando bastante frío a toda la región de Llanos Orientales, Beni y Palma. En La Paz el frío se ha sentido de forma diferente. No ha sido el mismo impacto que en Santa Cruz o en el oriente. No le impacta ningún frente frío a lo que es el occidente, debido a que tenemos aquí dos cordilleras. Una de estas cordilleras habría que interpretarlo como unas paredes, muros de contención, en el cual el frente frío, por eso es que ingresa en este sector, prácticamente a todo el este de nuestro territorio. Ahora bien, al occidente, llámese La Paz, Oruro, Potosí, los valles altos de Tarija, Chuquisaca y Cochabamba, está afectando otro sistema, que es de un sistema de aire frío y seco, en el cual bajan las temperaturas mínimas y existen las probabilidades de continuar esto. También nevadas en alturas superiores a 4.500 metros, en este caso las ambas cordilleras, oriental y occidental. Es decir, estos días todavía vamos a sentir, muchos dicen ya pasó la ola de frío, la bomba fría ya no se siente, la bomba polar ya pasó. Estos días todavía va a haber frío. En estos días, hasta por lo menos el 2 de junio, continuamos con los fríos y paulatinamente vamos a ir ascendiendo las mínimas como las máximas. Las mínimas, ¿cómo se pronostica? Bajo cero. En este caso son heladas en horas de la madrugada, las cuales se han registrado, inclusive se ha registrado menos 13 en lo que es la parte sur de Potosí, menos 13 bajo cero. 13 bajo cero en Laguna Colorada. ¿Y las máximas? Las máximas están entre 12 a 14 en estas regiones, y en lo que es el oriente, ha bajado mucho más, casi entre 9 a 12 grados centígrados. Muchas gracias, licenciado. Con esa explicación y el pronóstico del tiempo, compañeros, si no tienen mayores consultas, reiterar la recomendación a continuar abrigados, no dejar de lado el saco, la chamarra,
y calentar los ambientes, evitar los resfríos, por lo menos hasta el 2 de junio, 3 de junio, donde podrían ascender las temperaturas de acuerdo al pronóstico del Senami. Si no hay más consultas, yo retorno con ustedes a este estudio, compañeros. Gracias, Donato, por la información y evitar esos cambios bruscos de temperatura, porque eso evidentemente puede acarrearle un tremendo resfrío. Gracias con la información que nos ha llegado desde el Senami. Vamos a una pausa, pero en breve la sorpresa que ya le habíamos anunciado. Buena música, por si acaso, aquí en vivo. Mi nombre es Rita Patón y yo me dedico a emprender, soy emprendedora, trabajo con bocaditos y todo tipo de acontecimientos. En estas épocas tan difíciles, épocas que estamos pasando momentos complicados, no das el brazo a torcer y la lucha es constante. Sí, eso mismo, porque no hay que hacer elevar los costos, ¿no? Pese que hoy en día la situación está grave en Bolivia, pero seguimos luchando porque tenemos que ganarnos el pan del día, vivir el día a día, porque si no, mañana pasado, ¿quién nos da? Por esa valentía, por esa energía, por ese coraje, Rita, tú eres escogida, fuiste la elegida esta semana para el cambio de imagen con Marcelo. Oh, gracias. Sí. Muchas gracias. Vamos. Vámonos. Y así es como junto a Rita estamos llegando ya donde Marcelo. ¿Emocionada? Sí, muy emocionada. Un poco nerviosa se nota. Adelante, Rita, adelante. Buenas tardes, Marcelo. Te presento a Rita. Marcelo. Mucho gusto. Bienvenida al salón de Marcelo y Ninfa. Hoy te vamos a consentir, te vamos a filmar. Muchas gracias. Va a ser un cambio espectacular. Hasta por favor. Te dejo en buenas manos. Adelante, Marcelo. Y Marcelo, ¿qué fue de Rita? Ya no la veo, no la encuentro. ¿Dónde está? Es que no la vamos a reconocer porque vamos a hacer una transformación en cuanto a su corte, a su color, y vamos a hacer un nuevo diseño. Todo el trabajo está compactado con todo el equipo de Marcelo y Ninfa Rodríguez, y ahora vamos a ver la parte del color. Señora Ninfa, ¿qué color se le va a hacer a ella? Es Rita, ¿de verdad que ella es Rita? Vamos a trabajar en unos tonos cobrizos por el color de piel que ella tiene, ¿no? Para aclararle, darle vida, ¿no? Entonces el cambio va a ser totalmente revitalizante. Totalmente, va a ser un cambio total. Muchas gracias. Y el cambio total lo vamos a ver hoy, en la noche, en Aquí en Vivo. Te voy a mostrar el antes, aquí lo tiene, porque Rita ya está con nosotros con un cambio que a usted le va a impactar. Ella es nuestra nueva Rita, nuestra mamá, junto a Marcelo Ruiz. Bienvenida, te ves guapísima, Rita, y gracias, Marcelo, también. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias por estar aquí en el canal. Me siento muy contenta y dichosa de haber estado en las manos de Marcelo y Ninfa. Mira, un corte Bob Marce con una tonalidad rojiza o cobriza y además con el cerquillo. Así es, tenía el cabello un poco delicado, se lo hemos reestructurado y Ninfa ha hecho el color para que pueda quedar espectacular y radiante. En representación de todas las mamás, cerrando con broche de oro en el mes de las mamitas, un lindo cambio para que ella lo pueda disfrutar y pueda trabajar con mucha más fortaleza. Marce, pero qué buen chance este fin de semana todavía, ¿verdad? Mañana sábado, si le queremos terminar de dar el regalito a mamá, se puede como Pero claro que sí, en la 20 de octubre y Espiazu, viendo los lives y también escribiéndonos en las páginas oficiales, ten los descuentos para tu cambio de look para las mamitas. Rita, ¿quiere decir algo a tu familia? Un saludo. Sí, mandar un saludo a todos los seres queridos que siempre están aquí presentes conmigo, a conocidos, familiares y a ustedes, ¿no? Darles un abrazo. Gracias, Rita. Muchas gracias por este pequeño regalo. Te ves Yo hermosa. siempre veo el programa y mando mis mensajitos y sí que resultan, así que sigan nomás al canal. Aquí con nosotros. Gracias, Rita, gracias, Marcia. Ahí está nuestro cambio de look de viernes. Atención, descubre la elegancia rústica del tweed con textura firme, tonos terrosos y un estilo que une confort y tradición. Su diseño atemporal, líneas clásicas y una presencia que no solo abriga, sino también que deja huella. La nueva colección Otoño-Invierno 2025 de Almanza ya se encuentra disponible en todas nuestras sucursales a nivel nacional. Almanza, confort, tradición y estilo que marcan la diferencia.